logística, pues les hizo a ellos el desarrollar un método de priorización de repuestos asociados a la estrategia de mantenimiento que se generaba con el mantenimiento centrado en confiabilidad. El nombre que le colocaron a ese método fue el de repuestos centrados en confiabilidad, o RCS en inglés, que es Reliability Center Expert. Y bueno, en términos bien sencillos, en realidad, ¿cuándo se aplica esto? Al finalizar, después de haber hecho un análisis de efecto de falla, después de haber priorizado el riesgo de cada modo y después de haber hecho toda la optimización con el árbol de decisión de definir los diferentes tipos de estrategias, ya sea mantenimiento por condición, ya sea mantenimiento por reemplazo, mantenimiento por búsqueda de fallas, o bueno, simplemente no hacer mantenimiento o hacer un rediseño. Entonces, en la parte final, pues lo que hacemos es que agarramos todos esos modos de fallo, los cruzamos ahora con las estrategias, y en las estrategias que tenemos que buscar la lista de partes, y esa lista de partes se cruza con el modo y ahora se prioriza. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención ahora de llegar y decirle, mire, este plan de RCM tiene estos modos de fallos tiene esta lista de partes, y estas partes ahora se priorizan y se definen entonces los repuestos críticos del plan de RCM, con la intención de que entonces cuando en el próximo año, por ejemplo, después que se haya hecho RCM, comiencen a salir los nuevos planes, pues por lo menos tú garantices tener al menos un repuesto de esos modos de fallo críticos. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de no conseguir la sorpresa, de que entonces hiciste todo el esfuerzo de optimizar el plan de mantenimiento, y cuando entonces vas a la hora del proceso de ejecutar la actividad, vas a la bodega y no está. Entonces todo lo que hiciste por este lado, con el modelo de optimización de RCM, lo terminas perdiendo en el proceso logístico. Entonces esto es lo que hace al final esta metodología, ayudarnos a priorizar los repuestos asociados a los modos de fallo. En términos generales, bueno, hay que tener en cuenta algunas discusiones que se generan en esta parte que tienen que ver con el proceso de inventario. Bueno, tenemos que entender que, por supuesto, los aspectos más importantes tienen que ver con la inversión. Y la inversión que nosotros consideramos de esos repuestos a ser almacenados. Ese tiende a ser, como siempre, el objetivo clave del que administra la bodega. Bueno, ¿qué capital inmovilizado tengo yo allí? Eso es lo que siempre le preocupa justamente al dueño de los activos, es una parte del proceso de administración de sus repuestos. Y luego, Carlos, a nosotros lo que nos ha pasado en esta parte igual es cuando identificamos nuestros componentes críticos, el típica pelea con la bodega de qué mantenemos y qué no para trabajar el inventario. Pero lo otro también es la forma de que está almacenado en la bodega, porque a veces un repuesto que vale $200,000, te lleva un año ahí, está tapado en tierra, está el sol, le cayó lluvia o lo que sea, o sea, de 200,000 que está en tu sistema de inventario vale $1 con suerte, porque ni siquiera lo podéis instalar. Entonces, claro, también te sirve para que la gente del inventario analice y revise su proceso de almacenamiento. sí, todo eso es lo que algunos autores dentro de esa área llaman el proceso de conservación de los repuestos. Que por supuesto, si no tenemos entonces un área de almacenamiento diseñada para ciertos repuestos, por ejemplo, especiales, o como tú dices, hay ciertos almacenes que una parte están expuestas a la intemperie, por ejemplo. Entonces tú de repente estás comprando un repuesto, no haces bien el proceso de conservación, pasan, como tú dijiste, 2 años, entonces cuando lo terminas utilizando te das cuenta que ya el repuesto está deteriorado y no lo utilizaste. Entonces ahora tienes un deterioro anticipado por mal proceso de conservación. Y entonces peor aún, porque entonces el mean time to failure probablemente de ese repuesto colocado allí que debería durar 5 años, ahora se te va a los 6 meses. Claro, tú pensabas que tu riesgo estaba controlado, porque tenías el repuesto en bodega, claro. y no sirve, y eso es súper común, es más común de lo que dices. Sí, sí. ¿Ya? O a veces los proveedores cobran por una caja, claro. Pero te hace tranquilamente. Sí. Ese factor que tú estás comentando, por ejemplo, dentro del modelo que vamos a ver a continuación, aunque no está contemplado, bueno, se puede agregar, porque eso es un efecto o una consecuencia que puede afectar el nivel de riesgo del proceso de almacenamiento. Entonces, en esta metodología en particular, bueno, primero se ve, por supuesto, la inversión de ese repuesto, el capital inmovilizado, pero también entonces entra el concepto de riesgo. Así que la intención aquí es que entonces no simplemente
generemos la discusión típica de la demanda. No, que siempre estamos muy pendientes de la demanda del repuesto, que tiene que ver en este caso con la frecuencia. Porque la demanda tiene que ver básicamente de dos fuentes. Una es o los eventos de fallo que están ocurriendo que demandan repuesto o las actividades programadas. Entonces, sobre todo, el más complejo es el de la frecuencia de fallo porque ese es el evento imprevisto. Entonces, sea que tú normalmente tienes que tratar de protegerte para tratar de minimizar el impacto de no contar con ese repuesto. Y luego, la intención del concepto de riesgo justamente es mezclar esos dos procesos. Por un lado, la demanda, que estaría asociada a la frecuencia. Y por otro lado, bueno, lo que sería todo el impacto por no contar con el repuesto, que sería entonces la consecuencia. Y ahí, bueno, ahí pudiésemos hablar que ese impacto pudiese estar asociado con ¿qué? Con el tiempo de entrega, el lead time, la movilización, el área donde está ubicado el repuesto. Bueno, hay ciertos sectores donde, por ejemplo, si yo no tengo el repuesto en un momento determinado, si ocurriese una falla allí, bueno, el costo por hora es altísimo. Pero hay otros sectores que de repente ocurre una falla y ese repuesto nos genera una emergencia inmediata porque entonces resulta que ahí hay flexibilidad, ahí no hay ninguna pérdida directa. Entonces todo eso supuestamente son algunos de los factores que se pueden administrar dentro del proceso de evaluación de riesgo, pero asociados a repuesto. Otra de las cosas interesantes del concepto de riesgo, bueno, yo lo he comentado con lo de las matrices, la versatilidad, el concepto de riesgo aplica para todo, porque tú puedes evaluar o administrar el concepto de riesgo en las distintas áreas. Bueno, ayer veíamos en la parte de optimización de los equipos críticos, pero luego en RCA, bueno, en RCA, por ejemplo, el riesgo se utiliza para poner a competir los problemas, el riesgo se utiliza para poner a competir los modos de fallo, el riesgo se utiliza para poner a competir las soluciones. En RCM, el riesgo se utiliza para poner a competir los equipos, se utiliza para poner a competir los modos y se utiliza para poner a competir la estrategia de mantenimiento. Y ahora aquí, el riesgo, bueno, se utiliza para priorizar, por ejemplo, los repuestos críticos que debería garantizar tener después de una aplicación de RCM. Entonces, en realidad, ese modelo de administración por riesgo tiende a ser un modelo transversal. Usted, cualquier toma de decisión que usted tome, en cualquier área usted le puede aplicar un modelo de evaluación de riesgo. Y bueno, siempre lo importante de ese concepto de riesgo es que te está siempre obligando a ver las dos caras de la moneda. En este caso, frecuencia o la demanda, y del otro lado, la consecuencia. Entonces, es la relación que se esperaría obtener acá con respecto a cómo valorar el riesgo de cada repuesto asociado al plan de mantenimiento que sale bajo un enfoque del mantenimiento centrado en confiabilidad. La clave de este proceso, bueno, volvemos al modo de fallo. Recordamos entonces cuando hablábamos del modo de fallo, siempre lo asociábamos al ítem mantenible, que es la mínima expresión en la cual se puede justificar un plan de mantenimiento, y luego, bueno, en este caso ahora voy a dar un salto más. El modo de fallo lo asocio a ese ítem mantenible, pero ahora en esta parte final yo tengo que cruzar el ítem mantenible ¿con quién? Con la lista de repuestos. Probablemente entonces en su sistema de gestión de mantenimiento tienen, qué sé yo, el SAP-PM, el catálogo de fallas, pero entonces ahora yo voy a cruzar ese catálogo de fallas ¿con qué? Me voy al M&M, que sería la parte de materiales, y ahí tengo la lista de materiales. Entonces yo debería hacer ahora, eso es como cruzar dos bases de datos. Cruzar la base de datos del catálogo de fallas con la base de datos de la lista de materiales. Algunas veces la descripción del modo de fallo puede estar al mismo nivel de una pieza aparte, entonces ahí pueden coincidir, pero a veces entonces tiene un modo de fallo que es la lista de varios componentes. Entonces, bueno, esto también es otra actividad que te puede ayudar para ordenar un poco eso. Cómo generar un cruce entre dos bases de datos, el catálogo de fallas y la lista de partes. Entonces, una vez que se tienen, claro, los modos de fallo los obtenemos, por supuesto, del RCM, claro, esos modos de fallo los agarramos y los tenemos que ir y revisar en la lista de partes. Normalmente es inicialmente un procedimiento manual para poder hacer esa corrección. Claro, probablemente estamos leyendo dos códigos distintos. Hay un código que sale, el código de modo de fallo, y el otro es el código del ítem, perdón, de la lista de repuestos. Entonces, bueno, muchas veces ahí es donde se va a ir un poco de hora, haciendo ese cruce entre esos dos catálogos. Ahora, después de ese RCM, que entonces tenemos esa lista de modos, y vamos a suponer que ahora hemos logrado cruzarlo ya con la lista de partes.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Agarramos esas partes y las llevamos a la matriz. Bueno, que fue lo que se diseñó aquí. Este es un modelo que se diseñó para meter esos factores en una matriz. Y entonces en una matriz de riesgo lo que vamos a ver es cómo se pueden graficar los repuestos. Entonces al final los repuestos van a estar ubicados en regiones. Que si es una región de alta criticidad, que si es una región de media o una región de baja criticidad. El ejemplo que yo muestro a continuación, que ya es el ejemplo de una matriz que hemos utilizado en algunos escenarios, esto fue diseñado para el sector de generación eléctrica. Entonces algunos datos pues tienen que ver con ese sector y específicamente de plantas de generación eléctrica, específicamente turbinas, en Europa, específicamente en España. Entonces esto está hecho a esa medida, eso lo estoy explicando acá porque eso es lo que ustedes van a tener que modificar, hacer algunos cambios. Primero viene la demanda. La demanda entonces estaría en el eje vertical, que aquí sería frecuencia, de 1 a 5, donde aquí bueno, lo que se hizo fue distribuir desde una demanda supuestamente muy baja, que ellos la consideran excelente, que es uno que se mueva muy poco, hasta uno que demande mucho. Supuestamente aquí el muy bueno era menos de una vez al año, y el muy malo era más de 6 veces al año. Esto, acuérdense, ustedes van a tener que ajustarlo a su realidad. Esto está ajustado entonces a un ciclo de generación de turbinas de gas. Y luego en el lead time, perdón, en las consecuencias, esta empresa decidió evaluar dos criterios asociados al impacto de no contar con el repuesto. Uno, lo que se llama el lead time o el tiempo logístico. O sea, ¿cuáles son los tiempos de entrega? Una vez que, por ejemplo, se genera la demanda de ese repuesto, bueno, supongamos que vamos a la bodega, no está allí, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para llevarlo a ese almacén? Entonces estos datos están desarrollados para un entorno, en el caso, un sector industrial en España. En este caso, para ellos, el mejor caso es un día, en menos de un día pudiesen reponer o llegar un repuesto allí, y el peor de los casos es 20 días. Entonces, probablemente ustedes aquí en Latinoamérica, pues eso hay que ajustarlo. Cuando fuimos aquí mismo, bueno, en Latinoamérica fuimos a México también, a una planta de generación, en una zona que se llama Altamira. Allí ellos hicieron este ajuste. Por ejemplo, en ese sector, el 1 para ellos fue 7 días, una semana. Y el 5 para ellos fue 180 días, 6 meses. Claro, porque entonces ellos se adaptaron al proceso logístico que ellos tienen allí. Entonces, cuando ustedes quieren utilizar este modelo, bueno, ese normalmente es uno de los primeros ajustes que también hay que hacer. Y después que entonces ustedes hacen ese ajuste, ahora viene el segundo ajuste, que es el impacto en el negocio, que esto está asociado, bueno, a varias cosas. Lo que es el costo de oportunidad, de producción y disponibilidad, por no contar con el repuesto. Los propios costes asociados al capital inmovilizado, el costo unitario del repuesto y lo que también parte del porcentaje del coste de almacenamiento. Bueno, todo eso convertido en costos, en esta empresa generaron igual 5 intervalos, donde en este caso el intervalo 1 es, bueno, que si no cuentas con el repuesto, el coste promedio, tanto en pérdida, unitario, coste del porcentaje de almacenamiento, inferiores a $1.000, y el peor de los casos, aquellos costes que se incurran mayores a $1.000.000. Este $1.000.000 sobre todo tiene que ver con pérdidas de producción, como un sector eléctrico es generación, es básicamente megavatios, no puestos en el mercado por no contar con el repuesto en el momento que se necesite. Entonces, bueno, esos fueron los criterios que ellos establecieron. ¿Y qué se hace ahora con esto? Ahora agarramos la lista de repuestos o de materiales asociados a los modos de fallo que salieron del RCM. Y cada uno de ellos lo pasamos por esto. Entonces, lo que vamos a tener son dos posiciones, frecuencia y consecuencia. En el lado de la consecuencia está diseñado como el peor caso. Si, por ejemplo, ustedes colocaron en tiempo de entrega, por ejemplo, entre 5 y 10 días, que aquí es 3, y en la parte de pérdida de costes por no contar con el repuesto, va entre 100.000 y 1.000.000, que es 4, pues ¿cuál prevalece en el eje horizontal? 4. Y en el eje vertical, directamente acá. Entonces, si lo ubicamos en la matriz que hemos venido presentando durante el curso, esta matriz de 5x5, entonces tiene la región. Entonces, al final, lo que ubicas aquí, ¿qué son? Los repuestos. Al final, entonces, ¿qué deberías obtener? Bueno, que en ese RCM salieron, por ejemplo,
una lista de 150 modos de fallo, con distintas actividades de mantenimiento que se justificaron. Entonces ahora me voy a la lista de repuestos correspondientes a esos modos de fallo. Por ejemplo, que los 150 se convierten en 220 repuestos asociados. Entonces esos 220 tienen que pasar por acá. Entonces al final, ¿qué debería obtener? Bueno, supuestamente algunos ubicados aquí arriba, en la zona de muy alta, otros en la zona de alta, en la zona de media y en la zona de baja. ¿Y qué hago ahora? Bueno, pues los que estén ubicados en la zona de alta y muy alta, saco esa lista y es como ahora voy con el de logística y digo, oye, mira, el próximo año van a comenzar a salir las actividades de DRCM. Entonces, para yo por lo menos garantizar, ejecutar los planes de mantenimiento crítico, tú me tienes que tener, esto no calcula el número mínimo, pero es una recomendación, bueno, tú al menos tienes que tener uno, porque el próximo año va a salir un plan de este componente crítico. Entonces yo necesito que tú por lo menos me lo garantices para yo planificarlo, porque si no, no nos ponemos a hacer, no nos ponemos a inventar, porque no voy a hacer nada con ponerme a planificarlo si luego tú no me vas a tener garantizado al menos ese repuesto crítico. Esa es la intención de este procedimiento. Y es más, esto sería como una de las últimas reuniones ya del proceso teórico de RCM. Y en esa reunión, bueno, ¿a quién vamos a invitar? Ahí se adiciona un nuevo participante, que ¿quién es? El de logística. El encargado de la bodega, y lo tenemos que traer acá para que no le llegue, porque, bueno, uno puede hacer esto sin él, supuestamente, pero la idea es que él esté allí también, para que primero él también participe. De repente, entonces ya, bueno, comienza a ver que este criterio es interesante, que no es simplemente la demanda, porque aquí estamos mezclando demanda y la consecuencia. Entonces, bueno, entonces ya él sabe por dónde va a ir luego la recomendación, porque él ha participado en la reunión. Y posteriormente, claro, esto fue la RCM, bueno, ayer cuando hicimos el curso de RCM lo comentábamos, esto en realidad no es una metodología que se adaptó para esta última parte, pero tú te lo puedas utilizar no solo para RCM. Ya sales del ámbito de RCM y tú como, por ejemplo, administrador de esa bodega, ¿qué puedes hacer? Hacer lo mismo, pero para todos los repuestos. Entonces, como que ahora tú definas, bueno, cuáles son los que están en la zona de alta criticidad, media y baja, y fíjense, los que queden en la zona de baja, fuera de RCM, ¿para qué puedo utilizar yo esto? Bueno, estos son los que pudiese yo sacar de la bodega. ¿Por qué? Porque son los de riesgo mínimo. Entonces, si le están pidiendo a esa organización, bueno, que en ese año tienes que reducir el capital inmovilizado, por ejemplo, que a veces eso lo hacen con el criterio de demanda nada más, ahora lo utilizan, pero no con el criterio de demanda, sino con el criterio de riesgo. Entonces, bueno, que tiene 5.000 repuestos allí, 10.000, y quedan 200 acá, bueno, estos son los que no tienen ningún riesgo, estos son los que usted puede asumir el riesgo y sacarlo. Pero ¿a cuál no debe sacarlo? Que tiene aquí arriba. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estos son los que te pueden pasar una factura muy grande en el caso de no contar con él. Entonces, a esto es lo que se ha denominado el modelo de repuestos centrados en confiabilidad, utilizando una matriz básica cualitativa de riesgo. Pero bueno, yo también pudiese luego convertirlo en un modelo cuantitativo, hacer un cálculo de riesgo ya cuantitativo. Pero como punto de inicio, bueno, es una metodología relativamente fácil de implantar, solo entender un poco los procesos que se manejan allí, y formaría parte entonces del estudio final de RCM para, con un proceso como este, terminar entregando algo como esto. Básicamente es entregar una lista priorizada de repuestos cuyo origen son los modos de fallas del RCM. Logros finales que se deberían obtener entonces con el proceso de RCM, ya a nivel de, por ejemplo, del recurso humano, incremento de la base de conocimiento, porque nos obliga en esas reuniones de trabajo a analizar y a entender tanto aspectos del proceso, aspectos del contexto, modos de fallo, efectos, y bueno, luego la idea es que después que se llegue toda esa información, pues diseñar la estrategia final de mantenimiento. Y sobre todo al principio, si ustedes se dan cuenta, el método de la primera parte se relaciona mucho con la operación. En la primera parte casi ni siquiera participan los de mantenimiento, porque la primera parte tiene que ver con el contexto operacional, entonces nos obliga a entender un poco
más ese entorno operacional y sobre todo entonces en la primera parte el RCM se convierte más que todo como que en una herramienta que lo que hace más bien es darle conocimientos operacionales al de mantenimiento, porque el de mantenimiento va a estar ahí sobre todo como un oyente. Y en la parte final uno se invierte un poco el proceso, ahora en operaciones se va a dar cuenta el impacto que tiene el plan de mantenimiento. Entonces al final es como una especie de aprendizaje para ambos, porque la idea es que tanto el operador aprende un poco del proceso de mantenimiento y el de mantenimiento aprende un poco sobre el entorno, del contexto operacional. Y finalmente, bueno, lo que hemos comentado desde el inicio cuando comenzamos a hablar de esta metodología, el objetivo final del RCM, optimizar planes de mantenimiento. Eso es lo que busca el RCM. Y la idea es que entonces toda esta optimización alimente los procesos de planificación y programación. Entonces ese es como el receptor final dentro del modelo de gestión de mantenimiento que eran la fase 4 y 5. Y luego, pues sobre todo esa relación de integrar el análisis del modo con el efecto, que insistía mucho, ese en realidad es el valor agregado de la metodología, que primero te obliga a que tú identifiques el modo de fallo al cual le vas más adelante a seleccionar la gestión de mantenimiento, pero sobre todo que te veas en la obligación de entender cuál es el riesgo que tú corres por hacer o no hacer mantenimiento, porque justamente el riesgo te permite evaluar esos dos escenarios. Entonces al final, todo el modelo de toma de decisiones para optimizar los planes de mantenimiento no es más que un proceso de administración por riesgo. Cuando ustedes están poniendo a competir las distintas estrategias en el flujograma de decisión, ustedes lo que están es simplemente utilizando un criterio de riesgo para definir si hago mantenimiento por condición, si hago mantenimiento por sustitución, si hago por recondicionamiento o si llego al final y no hago nada. Digamos, si decido no hacer nada. Todas esas decisiones se están haciendo en función del riesgo. En la medida que entonces ese modo de fallo, como el que habíamos en el ejemplo, ¿no? Que ese modo de fallo tiene una pérdida de $1.950.000 por año, y llego yo a la parte final a justificar. Claro, entonces cuando se genera la discusión, mira, pero eso yo le puedo aplicar una técnica predictiva. Es muy costosa, el punto de comparación del riesgo. No, que voy a invertir $60.000 al año para evitar la pérdida de $1 millón. No, pudiésemos ver hasta esta manera, ahí prácticamente el predictivo es de coste bajísimo. Entonces va a ser muy fácil justificarlo. Pero ahora, si estoy hablando de otro modo de fallo, donde, como les comentaba, la penalización por riesgo anual es solo de $5.000, ahí no hay afectación en seguridad ni ambiente, solo costo directo, y el plan preventivo que pudiésemos recomendarle cuesta $4.000, bueno, entonces eso es el grupo, justamente ese es el análisis, de que vale la pena que nos pongamos a meter planes de mantenimiento acá. La decisión de simplemente, el concepto que utiliza el método, el run to failure o el déjalo fallar, pasa a ser una política que parece ser la mejor. Entonces al final, ¿qué es lo que está haciendo el RCM? Fíjense, el RCM se convierte en ¿qué? Como en un distribuidor de recursos. La balanza se mueve hacia el lado conservador. Cuando digo conservador, bueno, que nos va a mandar a hacer mucho mantenimiento. ¿Cuándo? Cuando el riesgo sube. Pero cuando entonces el riesgo que estamos evaluando, el modo de fallo, comienza a bajar, el método se vuelve agresivo. ¿Y agresivo qué? Abrir la frecuencia o decidir no hacer nada. Pero cuando tú decides no hacer nada, no es porque yo creo, porque me parece, no, porque hay un soporte técnico de riesgo que tú calculaste y bueno, no estás poniendo en peligro ni la organización, ni la seguridad, ni el ambiente, ni la producción. Entonces eso es como sentarse a esperar la falla, pero donde yo mismo decidí dónde voy a esperar. Y no me va a caer por sorpresa. Ah, falló el equipo. Sí, yo lo estaba esperando. Pero nadie va a salir corriendo ni nada. Porque tú tienes controlado ese nivel de riesgo. Entonces, al final, en eso se resume el proceso de RCM. Es un modelo de optimización de estrategias de mantenimiento que lo que nos permite es controlar los distintos niveles de riesgo de cada modo de fallo. Y como les comentaba también, hay que tener paciencia con el proceso de RCM. Acuérdense que entonces este es un método de largo alcance. Este no es el método para obtener resultados de hoy para mañana, sino este es el método para obtener resultados de mediano y largo plazo. Entonces hay que tener, la organización tiene que tener un cierto pulmón para resistir
este tipo de método y ustedes, la recomendación siempre es, bueno, advertir a la gerencia con respecto a las expectativas. Miren, este método lo vamos a implantar, tiene muchos beneficios, hay mucha publicidad, es cierto, pero tienes que bajar a tierra. Esto no es de hoy para mañana. Después que le adviertas a la gerencia que ese método tiene que esperar cierto periodo para obtener resultados favorables, bueno, pues ya la gerencia es la que tiene que decidir. Entonces ya luego, bueno, ok, tú me estás diciendo que es un año, entonces nos vamos a poner como marca de referencia para medir y ajustar el proceso un año. Entonces, bueno, tú te encargas en ese año de tratar de consolidar bien la implantación para garantizar el éxito de todos los procesos que se van a desencadenar dentro de esta implantación de RCM. Ok, bueno, con esto finalizamos entonces el proceso básico de